Japón se prepara para algo que, según los científicos, ya no es cuestión de si ocurrirá, sino de cuándo. En las profundidades del Océano Pacífico, la presión se ha estado acumulando en una de las zonas de falla más peligrosas de la Tierra. Y según estimaciones gubernamentales recientes, un futuro megaterremoto cerca de Japón podría causar una destrucción a una escala que el país nunca ha vivido. La advertencia se centra en la fosa de Nankai, una enorme falla submarina que se extiende unos 900 kilómetros frente a la costa sur de Japón. Esta zona marca el límite donde la placa del mar de Filipinas se desliza lentamente bajo Japón. Pero las placas no se mueven con suavidad. En cambio, se bloquean entre sí durante décadas o incluso siglos mientras la presión aumenta bajo tierra. Al final, esa presión se libera violentamente en forma de terremotos y tsunamis gigantescos. Y los científicos creen que la región podría estar entrando ahora en otro periodo peligroso. La reciente actividad sísmica y los modelos de riesgo actualizados llevaron a las autoridades japonesas a revisar sus proyecciones de desastres. Según estimaciones más recientes, una gran ruptura en la fosa de Nankai podría afectar a más de 700 ciudades y pueblos en todo Japón. Las cifras son difíciles de asimilar. Simulaciones gubernamentales sugieren que, en el peor de los escenarios, el tsunami superaría los 30 metros en algunas costas. Millones de edificios podrían quedarse sin electricidad al instante. Los sistemas de transporte de las grandes ciudades podrían paralizarse en minutos, y algunas zonas tendrían menos de 10 minutos para evacuar antes de que llegue el impacto. La razón por la que la amenaza se toma tan en serio es la historia. La fosa de Nankai ha producido repetidos megaterremotos durante más de 1000 años. Los registros históricos muestran grandes rupturas aproximadamente cada 100 o 200 años, incluyendo eventos devastadores en 1707, 1854 y 1946. Algunos de esos terremotos provocaron tsunamis masivos que destruyeron comunidades costeras enteras. Los investigadores creen ahora que la tensión se acumula de nuevo bajo la falla. Japón ya experimenta miles de terremotos cada año, la mayoría demasiado pequeños. Pero los científicos monitorean los patrones de movimiento subterráneo, deslizamientos lentos y cambios sísmicos en fallas principales. Recientemente se observaron cambios de presión y actividad inusual en Nankai que son relevantes. Al mismo tiempo, Japón enfrenta otro problema. El país está junto a sistemas volcánicos vinculados a la actividad bajo el Cinturón de Fuego del Pacífico. Japón tiene más de 100 volcanes activos, incluidos varios que han mostrado un aumento de la actividad geotérmica y sísmica en las últimas décadas. Algunos vulcanólogos advierten que los grandes terremotos a veces pueden influir en los sistemas volcánicos al alterar las condiciones de presión subterránea. Eso no significa que un megaterremoto desataría erupciones de repente por doquier, pero sí significa que los sistemas geológicos de Japón están interconectados de formas que los científicos aún estudian. Uno de los mayores temores son los desastres en cascada. Un gran terremoto en el mar podría provocar simultáneamente tsunamis, incendios, deslaves, colapso de infraestructuras y apagones masivos. En regiones costeras densamente pobladas, las rutas de evacuación podrían verse colapsadas con muchísima rapidez. Esta es una razón por la que Japón realiza algunos de los programas de preparación ante desastres más avanzados del mundo. Ciudades enteras ensayan evacuaciones por tsunami. Sus estándares de ingeniería sismo resistente son de los más estrictos del mundo. Alertas de emergencia, sensores de presión y alertas tempranas monitorean las condiciones sísmicas del país. Y aún así, con toda esa preparación, los expertos admiten que un megaterremoto lo bastante potente seguiría siendo catastrófico. Simulaciones recientes estiman pérdidas económicas de billones de dólares si ocurre el peor de los escenarios. También existe preocupación por la infraestructura submarina. El Japón moderno depende mucho de la industria costera, puertos, redes de transporte y sistemas eléctricos situados cerca de costas vulnerables. Las inundaciones por tsunami podrían interrumpir gravemente las cadenas de suministro y las comunicaciones en gran parte del país. Al mismo tiempo, los investigadores siguen mejorando los modelos sísmicos para entender mejor cómo se acumula la tensión bajo la fosa de Nankai. Lo más importante que recalcan los científicos es esto. Un futuro megaterremoto no se considera inminente en el sentido de días o semanas. Nadie puede predecir el momento exacto en que ocurrirá un terremoto así.
pero la evidencia geológica sugiere firmemente que la región volverá a fracturarse tarde o temprano. Y como Japón está justo sobre una de las zonas tectónicas más activas de la Tierra, el país sigue en una carrera constante entre la preparación y la propia geología. Ahora mismo, millones de personas siguen viviendo, trabajando y construyendo en costas que los científicos saben que algún día enfrentarán otra gran prueba del Océano Pacífico. No un terremoto, sino un megaterremoto podría ocurrir en Japón. Es más aterrador, más grande y más destructivo que los temblores habituales. Sin embargo, el problema es que sucederá bajo el agua, lo que significa que desencadenará un enorme tsunami de 30 metros de altura. Una columna de agua, casi tan alta como un edificio de 10 pisos, se abatirá sobre las ciudades costeras, arrasando con cientos de casas. El flujo de agua puede destruir todo a su paso, como una bola de boliche que derriba bolos. Y luego tal vez otra ola y otra. Cualquier persona que esté en peligro debe estar alerta. ¿Cómo sobrevivir? Lo descubrirás más adelante en este video. Pero primero, averigüemos qué es un megaterremoto. Este es un terremoto con una magnitud de 9 o más. Este fenómeno es muy raro y no depende de la potencia del temblor, sino de la longitud de la falla donde ocurre. Cuanto más larga es la falla, más fuerte es el terremoto. Pero, ¿qué son las fallas? Son grietas en las rocas de la corteza terrestre que se mueven unas con respecto a otras. Imagina un gran rompecabezas donde cada pieza es una placa tectónica gigante. Cuando una parte del rompecabezas se aleja de otra o cuando chocan, es ahí cuando comienzan los terremotos. Si la falla entre las partes es larga, entonces la magnitud del terremoto es grande. El megaterremoto más grande que se ha registrado ocurrió el 22 de mayo de 1960, en Chile. La falla tenía más de 1.500 kilómetros de largo. Y ahora, un megaterremoto similar puede ocurrir bajo el agua. Así fue como todo comenzó. El año pasado, el 8 de agosto, a las 16:42, ocurrió un terremoto de magnitud 7,1 en el sur de Japón. Los temblores se registraron frente a la costa de la isla principal de Kyushu. Todos estaban aterrados, esperando que apareciera un gran tsunami. Pero, por suerte, enfrentaron solo una pequeña ola. Se desplomó en la costa, pero no destruyó edificios. Alrededor de 15 personas resultaron heridas, lo cual es triste, por supuesto. Pero podría haber sido peor. Parecía que el desastre había pasado. Los residentes respiraron aliviados. Sin embargo, después de eso, la Agencia Meteorológica de Japón envió una advertencia sobre un posible megaterremoto que podría ser increíblemente devastador. Un terremoto previo de magnitud 7,1 podría ser presagio de una catástrofe inminente, un desastre que afectaría a 250,000 de personas. Tan pronto como la gente escuchó esto, corrieron a comprar comestibles. El aumento en la demanda y un leve pánico llevaron a la escasez de arroz y otros productos básicos. La gente estaba acumulando alimentos y preparándose para lo peor, pero una semana después, la Agencia Meteorológica de Japón canceló la advertencia. Nadie sabe si un megaterremoto y un tsunami ocurrirán en esta región, pero las probabilidades son muy altas. Para comprender la naturaleza de este peligro, debemos sumergirnos bajo el agua en un lugar llamado Fosa de Nankai. Es una falla submarina de 800 kilómetros de longitud que corre casi paralela a la costa pacífica de Japón. Este es el lugar donde se encuentran dos gigantescas secciones de la corteza terrestre: la placa del Mar de Filipinas y la placa euroasiática. La placa filipina se está subduciendo y deslizándose lentamente debajo de la placa euroasiática, en la cual Japón se encuentra parcialmente ubicado. Durante este movimiento, las placas se atascan, acumulando energía. Luego, cuando se mueven y vuelven a alinearse, liberan una poderosa ráfaga de energía. Y esta energía es capaz de provocar uno de los terremotos más potentes del mundo. Los expertos informan que la probabilidad de un megaterremoto y un tsunami es del 80%.
En los últimos 1400 años han ocurrido megaterremotos cada 100 o 200 años en esta región. La última vez que esto sucedió en Japón fue en 1946. Todo el país sintió un poderoso temblor que destruyó 36,000 casas en la parte sur de la isla de Honshu. Cada año, la probabilidad de que se repita este desastre aumenta en un 1%. ¿Y sabes cuántos años han pasado? ¡79! Según los expertos, un megaterremoto de magnitud entre 8 y 9 puede desencadenar un tsunami que inundará pequeñas islas frente a la costa de Japón. Y las áreas con grandes poblaciones en las islas de Honshu y Shikoku pueden quedar inundadas en minutos. Cientos de miles de personas están en riesgo. Puede haber daños por valores de billones de dólares. Según algunos informes, alrededor de 530,000 personas podrían perder sus hogares. Para salvar vidas, el país debe llevar a cabo una evacuación a gran escala. Pero el problema es que nadie conoce la fecha exacta. En general, nadie en el mundo puede predecir cuándo ocurrirá el próximo gran terremoto. En el caso de la fosa de Nankai, puede suceder en unos pocos días, unos años o incluso siglos. Entonces, ¿qué se debería hacer? Prepararse. Japón ha tenido terremotos durante mucho tiempo, por lo que el país ha aprendido a sobrevivir un desastre con pérdidas mínimas. Casi todos los edificios de Japón están equipados con amortiguadores, que son dispositivos que suprimen las vibraciones y hacen que las casas sean más resistentes a los temblores. Además, en las costas de Japón, los residentes han construido barreras largas y altas que no permiten que las poderosas olas lleguen a tierra firme. Japón también cuenta con un avanzado sistema de alerta de terremotos. Es imposible predecir la actividad sísmica poderosa con días o semanas de anticipación, pero es posible detectar pequeños temblores que podrían anunciar un terremoto inminente. Unos dispositivos especiales monitorean las señales sísmicas y transmiten los datos a ciertos programas. Luego, estos programas evalúan la magnitud e intensidad de los temblores y envían alertas a los teléfonos. Esto puede brindar segundos e incluso minutos preciosos para que los habitantes lleguen a tiempo al refugio más cercano. Estos sistemas también se utilizan para reducir la velocidad de los trenes y detener el trabajo en las fábricas, hospitales y edificios de oficinas. Es mucho más seguro para un conductor de tren reducir la velocidad durante un terremoto que avanzar a toda marcha. Pero, ¿qué pasa si estás en la calle y no puedes escuchar los mensajes de tu teléfono? ¿Cómo actuar en caso de desastre? Esto cuenta no solo para Japón, sino también para cualquier lugar donde pueda ocurrir un tsunami o un terremoto. Para sobrevivir a un tsunami, debes prepararte mucho antes de que llegue una gran ola. Es muy importante tener buenas relaciones con los vecinos. Sé amistoso con ellos, ayúdalos y trátalos bien. En momentos de problemas o desastres, es beneficioso contar con personas con las que tienes una buena relación. Ellos pueden ayudarte a salir de una situación difícil y tú también puedes ayudarlos a ellos. Sé amable y compasivo con las personas. De esta manera, es mucho más fácil sobrevivir a cualquier desastre. Prepara una mochila con lo necesario de antemano. Incluye un botiquín de primeros auxilios, comida enlatada, linternas, una radio a pilas y agua embotellada. Todo esto no solo salvará tu vida, sino que también ayudará a otras personas en apuros. Si sientes que comienza un terremoto, busca refugio de inmediato. Si estás en casa, intenta apoyarte contra una pared cerca del centro del edificio o métete debajo de muebles pesados y firmes como un escritorio o una mesa. Mantente alejado de las ventanas y puertas principales. Y nunca uses el ascensor. Si estás en la calle, no te acerques a líneas eléctricas ni a objetos que puedan caer. Durante un tsunami, debes subir lo más alto posible para evitar ser arrastrado por el agua. Mantente lo más lejos de la costa que puedas. Durante años, los planetas con 2 soles parecían ciencia ficción, algo que solo funcionaba en Star Wars, con esos famosos atardeceres dobles en Tatooine. Pero ahora los astrónomos creen que esos mundos podrían ser reales, y no solo 1 o 2. Los científicos han encontrado 27 posibles planetas orbitando 2 estrellas al mismo tiempo. Y de paso, también descubrieron otros mundos tipo Star Wars.
Algunos mundos de la saga parecen demasiado extremos, pero el espacio realmente tiene planetas así. Por ejemplo, existen mundos como Kepler 10b y Kepler 78b. Estos planetas orbitan tan cerca de sus estrellas que sus superficies son literalmente roca derretida. No es que estén un poco tibios, estamos hablando de océanos de lava. El suelo se transforma constantemente, la corteza intenta formarse y al instante se destroza de nuevo. Si estuvieras ahí, cosa que definitivamente no sobrevivirías, sería como estar junto a un horno donde el piso bajo tus pies está hirviendo. Incluso la química ahí se pone interesante. Esos lugares podrían estar repletos de elementos pesados como el hierro, lo que significa que, en teoría, es el tipo de mundo que una empresa minera adoraría. En la práctica, sería como intentar extraer minerales dentro de un volcán activo. Este planeta es igualito a Mustafar de Star Wars, el lugar donde Anakin y Obi-Wan tuvieron su duelo en la lava. Ahora visitemos otro mundo extremo que básicamente se ve como Hoth, un planeta congelado y vacío donde no hay más que nieve, viento y problemas de supervivencia. En la vida real, hemos encontrado exoplanetas bastante cercanos a esa vibra. Un ejemplo es este mundo distante. Flota a más de 20.000 años luz de distancia. Orbita una tenue estrella enana roja, así que apenas recibe calor. El resultado, bueno, no es agradable. Las temperaturas caen por debajo de los 370 grados Fahrenheit bajo cero. Eso es más frío que la mayoría de los ambientes naturales que conocemos. El planeta es una roca congelada a la deriva en casi total oscuridad. Así que si Hoth tuviera un gemelo real, sería este. Luego está Bespin, el gigante gaseoso con ciudades flotantes como Ciudad Nube en Star Wars. Es algo romántico, nubes gigantes, plataformas, toda una civilización viviendo en el cielo. En la realidad, los gigantes gaseosos suelen ser todo lo contrario de amigables. La mayoría son enormes bolas de hidrógeno y helio sin ninguna superficie sólida. Pero los astrónomos han encontrado algunos en una zona más interesante. Un ejemplo es 47 Ursae Majoris b. Es un gigante gaseoso, pero su órbita lo coloca en un rango donde las temperaturas podrían rondar los 41 grados Fahrenheit. Ni siquiera es frío, es solo, ya sabes, fresco. Y si un planeta así tuviera las capas atmosféricas necesarias o estructuras flotantes, los hábitats en el cielo no sonarían del todo imposibles. No probables, pero tampoco pura ciencia ficción. Cuando juntas todo esto, se pone algo sospechoso. La mayoría de los mundos de lava estilo película son reales. Los páramos congelados y hostiles también existen. Incluso gigantes gaseosos tipo Bespin pueden estar en zonas de temperatura cómoda. ¿Y si Star Wars no solo inventó estos ambientes, sino que los tomó de la vida real? Después de todo, algunos de esos mundos que realmente existen son demasiado extraños incluso para la ciencia ficción, como los planetas circunminarios. Son planetas que orbitan dos estrellas al mismo tiempo. Los astrónomos ya han confirmado más de 6.000 exoplanetas. Es un número enorme, pero menos de 20 de ellos son circunbinarios. Imagina que nuestra Tierra intentara girar alrededor de 2 soles en vez de 1. La órbita se complicaría mucho, muy rápido. Probablemente por eso los descubrimientos de estos planetas son tan escasos. La mayoría de los planetas se encuentran usando algo llamado el método de tránsito. Es bastante simple. Observas una estrella y si un planeta pasa frente a ella, la estrella se atenúa un poquito. No es un gran apagón. Es más como si alguien moviera brevemente una moneda frente a una linterna lejana. Con esa pequeña caída de luz, los científicos pueden determinar tamaño, órbita y a veces hasta de qué está hecho el planeta. Pero este método tiene un gran problema. Solo funciona si la órbita del planeta se alinea justo con nuestro punto de vista. Si la órbita está inclinada o es caótica, algo común en sistemas binarios, el planeta podría nunca cruzar frente a la estrella desde nuestro ángulo, así que simplemente no lo veremos. Por eso los sistemas estelares binarios son complicados. No es porque sean raros. De hecho, la mayoría de las estrellas en el universo probablemente viven en sistemas con 2 o más estrellas. Pero los planetas en esos sistemas tienden a tener órbitas inestables o complicadas.
así que detectarlos es aún más difícil. Aún así, los astrónomos han logrado detectar algunos. Uno de los primeros grandes fue Kepler 16b. Está a unos 250 años luz de distancia y tiene aproximadamente el tamaño y la masa de Saturno. Orbita 2 estrellas en vez de una, pero sorprendentemente lo hace de forma estable. La forma en que se descubrió este planeta es algo sutil. Uno de los científicos que trabajó en ello explicó que nunca habíamos visto el planeta directamente. Solo hemos visto cambios en el brillo, pequeñas caídas en la luz combinada del sistema. Con base en ese patrón, los científicos reconstruyeron qué debe estar pasando frente a las estrellas. También hay otro truco de detección para sistemas binarios. En vez de solo buscar caídas de luz, los científicos ahora observan cómo las dos estrellas se mueven una alrededor de la otra. En un sistema binario estable, su movimiento es predecible. Pero si algo más, como un planeta, las está jalando, el ritmo se desajusta ligeramente. Podemos ver pequeños desfases de tiempo y bamboleos extraños. Eso es una pista de que algo invisible está ahí. Los investigadores probaron recientemente esta idea con datos de casi 1.600 sistemas binarios, con ayuda del telescopio TESS de la NASA. Encontraron 27 sistemas que podrían contener planetas, y más de la mitad de los candidatos probablemente eran más pequeños que Júpiter, pero estas siguen siendo detecciones posibles. Para confirmarlas, los científicos necesitan más datos, como análisis de luz más profundos y observaciones de seguimiento. Incluso los expertos son cautelosos aquí cuando explican que gran parte de nuestro conocimiento sobre exoplanetas viene de los planetas que nos resulta más fácil detectar. En otras palabras, no estamos viendo el panorama completo del universo, y podría haber muchos más mundos extraños u ocultos allá afuera que nuestros métodos actuales simplemente no detectan. Luego hay otro problema. Los planetas en sistemas binarios podrían no sobrevivir mucho tiempo. Algunos estudios sugieren dos resultados principales. O el planeta es atraído demasiado cerca de sus estrellas y la gravedad lo destroza, o es lanzado fuera del sistema por completo. En ambos casos, el planeta está perdido. Así que aunque los planetas circumbinarios sean más comunes de lo que creemos, podrían no durar lo suficiente para que los encontremos fácilmente. Por eso los investigadores están probando nuevos métodos, porque ahora mismo la gran pregunta es, ¿cuántos planetas se esconden a plena vista simplemente porque nuestras herramientas no están diseñadas para verlos? Pero podemos detectar otros planetas increíbles orbitando estrellas individuales, y algunos podrían incluso ser aptos para la colonización, como un candidato a planeta llamado GJ887d. No está muy lejos de la Tierra, a solo 10.7 años luz. Los científicos lo llaman una supertierra porque es más grande que nuestro planeta y lo suficientemente pesado para tener fuerte gravedad y una atmósfera densa. Otra cosa genial es que su estrella no produce muchas llamaradas. Las grandes llamaradas estelares pueden arrancar la atmósfera de un planeta, así que entre menos llamaradas haya, más posibilidades tiene un planeta de conservar su aire, agua y tal vez hasta vida. Otro exoplaneta potencialmente habitable es Gliese 667cc. Está a solo 22 años luz de la Tierra. Este planeta es unas 4 veces más masivo que el nuestro y completa una órbita alrededor de su estrella en 28 días. En otras palabras, un año en este planeta similar a la Tierra es 13 veces más corto que un año en nuestro planeta. Por suerte, la estrella es una enana roja fría, así que el exoplaneta muy probablemente se encuentra en su zona habitable, un área alrededor de una estrella donde un planeta podría tener agua líquida. Pero aún existe la posibilidad de que este mundo sea regularmente azotado por las llamaradas de su estrella. Y esa es la cosa. Entre más planetas descubrimos, menos normal se ve nuestro sistema solar. Mundos con océanos de lava, soles gemelos y tormentas gigantes podrían no ser nada raros, y apenas estamos empezando a buscar. ¿Puedes levantar una camioneta con tus manos? Me imagino que no. Pero permíteme presentarte al forzudo original de la naturaleza,
el océano, que lanzó rocas de 700 toneladas como si fueran guijarros durante un megatsunami que golpeó a África hace miles de años. No fue solo un mal día en la playa. Este megatsunami fue tan poderoso que hizo que los tsunamis de Indonesia de 2004 y Japón de 2011 parecieran salpicaduras de piscina infantil. Para darte una idea de lo aterradores que ya son los tsunamis comunes, el de Japón produjo olas de 40 metros de altura. El tsunami del Océano Índico fue un poco más pequeño, pero se cobró más de 200,000 vidas en varios países. Ahora, imagina algo mucho peor. Durante mucho tiempo, los científicos pensaron que olas tan grandes eran solo ciencia ficción. Pero luego encontraron estas enormes rocas, gigantes pedazos de piedra arrojados lejos hacia el interior, e hicieron los cálculos. Resulta que solo unas olas de alrededor de 250 metros de altura podrían haber llevado a cabo ese tipo de vandalismo rocoso. ¿Y el culpable? Un volcán que se desmoronó al caer al océano y desencadenó uno de los tsunamis más poderosos que la Tierra haya visto. Por lo general, se culpa a los terremotos submarinos por los tsunamis. Son causados por las placas tectónicas y sus constantes colisiones. Pero, ¿y los volcanes? También tienen potencial para generar tsunamis. En 1883, por ejemplo, un volcán de Indonesia llamado Krakatoa estuvo erupcionando durante 6 meses sin parar hasta que explotó y se escuchó hasta en Australia. Esto desencadenó muchos tsunamis, algunos de casi 30 metros de altura. Sin embargo, eso fue como meter un dedo del pie en el agua en comparación con el gran chapuzón del megatsunami. En tiempos antiguos, el volcán que se desmoronó durante el megatsunami era enorme y no solo se desmoronó. Perdió un pedazo que tenía 10 veces el tamaño del monte Everest. 10 montes Everest. Era como si la Tierra quisiera ver qué sucedía si arrojáramos una montaña al océano solo por diversión. Era tan inmenso que cuando todo el lado del volcán cayó de golpe en el Atlántico, formó olas que podrían cubrir 3 veces la Estatua de la Libertad. También destruyó una isla a más de 50 kilómetros de distancia. El volcán detrás de esta escena digna de una película de Michael Bay se llamaba Fogo, ubicado, como no podía ser de otra manera, en la isla de Fogo. Esta isla es básicamente un único volcán que emergió del mar gracias a un punto caliente de magma, un lugar en el océano donde una gran cantidad de magma escapa y entra en erupción, como un volcán submarino. Con el tiempo, este magma se enfrió y se apiló como panqueques hasta que, ¡voilá! Tras 7 grandes erupciones, la isla salió del océano como si estuviera jugando al escondite. ¡Sorpresa! ¡Es un volcán! Pero la dramática entrada de Fogo también era una bomba de tiempo. Verás, cuanto más crece un volcán, más pesa, y si no hay suficiente magma dentro de él para sostenerlo, todo puede colapsar. A veces, no hace falta mucho. Un pequeño terremoto, algo de erosión o simplemente una base inestable hecha de sedimento blando puede desencadenar un colapso. Es como un tipo muy alto tratando de mantener el equilibrio sobre un montón de canicas. Fogo tenía todos los ingredientes de la mala suerte. Demasiado alto, demasiado pesado y construido sobre un suelo blando. Y se pone peor. A medida que el volcán se hace más pesado, comienza a aplastar el magma que está debajo. Esa lava no puede subir, así que se cuece allí abajo, espesándose lentamente como una sopa que se deja en una hornilla demasiado tiempo. Los gases se acumulan, la presión aumenta y en algún momento, ¡bum! Es la versión volcánica de comer demasiados burritos y luego intentar contener un estornudo. Esta presión tan potente y el desequilibrio pueden desencadenar lo que se llama un colapso lateral, que en términos científicos significa, ¡ups!, la mitad del volcán acaba de caer al océano. Eso fue lo que sucedió con Fogo. La mayoría de las islas volcánicas que se formaron de esta manera han desaparecido, pero Fogo está muy viva y activa. De hecho, su última erupción fue en 2014, y considerando que estalla cada 20 años, será mejor no viajar a la isla Fogo alrededor del 2034. Durante mucho tiempo, los científicos creyeron que solo las grandes y voluminosas islas volcánicas podían colapsar de esta manera.
Pero nuevas investigaciones indican que incluso las más pequeñas y delgadas, como los Danny DeVito del mundo insular, tampoco están a salvo. El asunto es que las pequeñas islas volcánicas solo parecen estables por su escasa masa. Es como si Danny DeVito y Arnold Schwarzenegger se resbalaran en el hielo. La caída de Arnie podría causar más caos, pero Danny podría salir volando. Y esos pequeños colapsos importan. Pensemos en Santa María, una pequeña isla que es unas 170 veces más pequeña que Hawái. Ha colapsado múltiples veces, no porque quisiera, sino porque básicamente está sobre migas húmedas. Su fundamento es sedimento marino suelto y, para empeorar las cosas, está justo al lado de la falla de las Azores Orientales, donde 3 placas tectónicas se encuentran para sus enfrentamientos diarios. Esta falla es responsable de muchos terremotos e incluso de algunos tsunamis que ocurrieron en Lisboa en el pasado, así que puedes imaginar lo que es vivir justo encima de ella. Cada vez que el volcán de Santa María entra en erupción y crece, también se hunde. Pero cuando una porción se derrumba, vuelve a salir a flote como una boya. Esta montaña submarina que se convierte en isla y luego vuelve a montaña submarina es como una montaña rusa que aparece y desaparece en el océano, como un submarino jugando al escondite. Y con cada aparición viene la posibilidad de un tsunami. Otro volcán con problemas de confianza es el Pacaya, ubicado en Guatemala. Entre 2011 y 2013, los científicos observaron movimientos extraños en el suelo, pequeños desplazamientos que sugerían que algo debajo se estaba inquietando. En efecto, en 2014, el Pacaya hizo erupción. Afortunadamente no colapsó, pero ese riesgo aún persiste, en especial si el magma queda atrapado como sucedió con Fogo. Las consecuencias podrían ser explosivas, literalmente. De hecho, hace unos 1000 años, el Pacaya tuvo un colapso que envió avalanchas de escombros a 25 kilómetros de distancia. Desde entonces, se ha reconstruido como un fénix ardiente, pero podría desmoronarse de nuevo. Por eso, los vulcanólogos se obsesionan con las más pequeñas oscilaciones. No es paranoia si la montaña realmente podría caer. Bien, tal vez estés pensando: de acuerdo, pero eso fue en el pasado. Seguramente ese tipo de colapso de megatsunami no puede volver a ocurrir, ¿verdad? Pues bienvenido al siglo XXI. Islas como Hawái, La Palma en España y varias partes del Caribe están asentadas sobre el mismo tipo de cojín geológico propenso a los desastres. Todo lo que se necesita es la combinación adecuada. Cimientos sueltos, pendientes empinadas, tal vez algo de magma atrapado y ¡boom! Colapso del flanco. De hecho, ya ha sucedido recientemente. En 2018, Anak Krakatau, el volcán hijo del célebre Krakatoa, perdió una gran parte durante una erupción. Causó un tsunami, aunque fue más incómodo que devastador. Como un volcán que perdió sus pantalones en el escenario. Vergonzoso, pero superable. Pero eso es solo un juego de niños comparado con los verdaderos sucesos impactantes de la historia. El colapso de la isla Ritter en 1888 fue tan intenso que la isla literalmente se hizo más baja. Pasó de medir más de 600 metros de altura a solo 140 metros. Pero el poseedor del récord es la legendaria megaola de la bahía de Lituya en 1958, cuando un terremoto de magnitud 7,8 provocó un deslizamiento de tierra que envió una ola más alta que el Empire State Building rugiendo a través de Alaska a velocidades de autopista. Lo extraño es que solo 5 personas perdieron la vida. Sin embargo, por otro lado, la senda de destrucción que dejó atrás... Justo aquí, entre la megalópolis del norte y la creciente población de Florida, hay una zona muerta de oscuridad de 500 millas. Al ver las luces, uno tiene que preguntarse, ¿por qué la costa sureste de los Estados Unidos está tan absurdamente vacía? Durante siglos, este tramo se evitó por una razón aterradora. No fue el calor, no fue la economía. Estaba custodiada por un ejército casi invisible de mosquitos. Solemos pensar en la malaria como un problema tropical, pero los registros coloniales confirman que por más de 200 años, el sureste estadounidense fue un campo de minas biológico.
El culpable fue el mosquito Anopheles, y no solo molestaba a la gente, sino que la diezmaba. Historiadores y archivos médicos se refieren a este periodo como la temporada enfermiza, de mayo a octubre. La tasa de mortalidad era tan catastrófica que los recién llegados enfrentaban una dura prueba llamada el sazonamiento. Si te mudabas a Charleston o Savannah en el siglo XVIII, tus probabilidades de morir en el primer año eran aterradoramente altas. En algunas décadas, la esperanza de vida de los inmigrantes europeos en esta costa cayó a solo 40 años, cifras comparables a la Edad Media. Esta barrera explica por qué la costa sureste permaneció vacía mientras el norte construía ciudades. Es imposible crear una metrópolis si la población solo intenta sobrevivir cada verano. La amenaza fue tan grave que obligó a tomar medidas federales sin precedentes. He aquí un dato que la mayoría de la gente no conoce. El CDC, Centros para el Control de Enfermedades, no se fundó para combatir la gripe o enfermedades cardíacas. Se estableció en Atlanta en 1946 para erradicar la malaria en el sur de los Estados Unidos. Una masiva campaña federal con DDT y drenajes derrotó finalmente al insecto en la década de 1950. Por supuesto, la región tiene otros enemigos. Un laberinto hostil de islas arenosas y pantanos sofocantes que dificultaron la agricultura y la construcción logística. Peor aún, está en el punto de mira del callejón de los huracanes, donde tormentas pueden borrar décadas de progreso en una noche. Pero no se equivoquen, la geografía y el viento eran solo obstáculos. El mosquito era el verdugo. Los pantanos siguen ahí, pero la malaria ha desaparecido. Pero el mapa sigue vacío. Esa mancha es la cicatriz del pequeño depredador y la razón por la que el sureste de sigue tan vacío hoy.